Señor, me encantan clientes como usted, directos y de alto nivel. Gracias, Rafael. Aprecio el trato y la atención. Me llevo los 10 camiones. Un tipo como tú ni siquiera podría pagar uno. El sol de mediodía entraba por los ventanales del concesionario, iluminando las hileras de camiones impecables. El aire acondicionado zumbaba bajo, mientras el gerente Rafael Montero ajustaba su corbata italiana y observaba al hombre frente a él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo en esa sonrisa que conocía bien cualquiera que hubiera pisado ese lugar buscando una oportunidad. Era la sonrisa de quien sabe que tiene el poder y disfruta ejerciéndolo. El hombre de pie frente al escritorio de caoba llevaba una camisa de trabajo azul desteñida y botas con polvo del camino. No había dicho mucho durante los últimos 15 minutos. Solo escuchaba mientras Montero enumeraba precios inflados y condiciones imposibles como quien recita un guión perfeccionado durante años. Dos vendedores observaban desde sus escritorios fingiendo revisar papeles, pero atentos a cada palabra. Sabían que este momento era uno de esos espectáculos que Montero disfrutaba ofrecer. La secretaria en recepción tecleaba lentamente mientras lanzaba miradas ocasionales hacia la oficina acristalada. Todos esperaban el desenlace inevitable, el rechazo educado, la retirada humillante, el silencio incómodo de quien sabe que no pertenece a ese mundo. Pero entonces el hombre habló con voz tranquila y firme. «Me llevo los 10 camiones». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Montero parpadeó 2 veces antes de que la risa brotara desde su garganta. Una risa genuina alimentada por años de certezas sobre cómo funciona el mundo. Los vendedores intercambiaron miradas cómplices. La secretaria dejó de teclear. «Un tipo como tú», dijo Montero recostándose en su silla de cuero, «ni siquiera podría pagar uno». El hombre no respondió. Solo sostuvo la mirada del gerente con una calma que podría confundirse con resignación. Montero interpretó ese silencio exactamente como esperaba, como derrota anticipada, como la confirmación de que había leído correctamente a ese cliente desde el momento en que cruzó la puerta. Afuera los camiones relucían bajo el sol indiferentes al drama humano que se desarrollaba a metros de distancia. El hombre se llamaba Sebastián Mora y tenía 52 años, de los cuales 35 los había pasado trabajando en transporte de carga. Sus manos mostraban las cicatrices de décadas manipulando cadenas correas y cajas en carreteras de toda la región. No era un hombre de muchas palabras, porque había aprendido temprano que en su línea de trabajo las palabras sobraban y los resultados hablaban por sí mismos. Vivía en las afueras de la ciudad, en una casa modesta que había comprado con el sudor de incontables viajes nocturnos y madrugadas heladas. Su esposa Marta trabajaba como enfermera en el hospital público y sus 2 hijos ya adultos habían tomado caminos diferentes. Uno era ingeniero en la capital y la otra enseñaba en una escuela rural. Sebastián no alardeaba de ellos, pero cuando alguien preguntaba su rostro, se suavizaba apenas lo suficiente para notar. Había llegado al concesionario esa mañana, después de 2 semanas investigando opciones. Necesitaba 10 camiones, no por ambición, sino por necesidad. Su pequeña empresa de transporte había conseguido el contrato más grande de su historia. Una constructora regional necesitaba mover materiales durante 8 meses para un proyecto de infraestructura que conectaría 3 municipios olvidados. El contrato representaba trabajo estable para 25 familias que dependían de él. Choferes mecánicos despachadores. Gente como él que no pedía milagros, solo oportunidades. Pero el tiempo corría. Tenía 10 días para asegurar los vehículos o el contrato pasaría a una empresa de la capital con recursos inmediatos. Sebastián había vendido 2 camiones viejos, liquidado ahorros y conseguido un préstamo bancario respaldado por su historial impecable. El dinero estaba listo, solo necesitaba un proveedor serio. Por eso estaba allí parado frente a Rafael Montero, sintiendo el peso de 25 familias sobre sus hombros, mientras el gerente lo medía con ojos que ya habían dictado sentencia.
No había ido a ese concesionario a mendigar, había ido a comprar, pero Montero no veía compradores, veía categorías, y Sebastián claramente no encajaba en la categoría que merecía respeto. Rafael Montero había construido su carrera sobre la capacidad de leer a las personas en 30 segundos, o al menos eso creía. A sus 48 años manejaba el concesionario más grande de la zona y se enorgullecía de su olfato para los negocios. Hijo de un comerciante local, había estudiado administración en una universidad privada de segunda categoría, pero compensaba las credenciales modestas con una confianza arrolladora y conexiones cultivadas en campos de golf y cenas de negocios. Vestía trajes caros, conducía un automóvil alemán último modelo, y su oficina estaba decorada con placas de reconocimiento que él mismo había gestionado recibir. En su mente, el éxito se medía en apariencias, y él había perfeccionado las suyas. Llevaba 15 años en el concesionario, los últimos 8 como gerente general. Durante ese tiempo, había desarrollado un método infalible según su criterio. Clasificaba a los clientes apenas cruzaban la puerta. Los empresarios serios llegaban en vehículos corporativos, traían asistentes, hablaban con seguridad y conocían términos financieros. Esos merecían café, whisky y atención personalizada. Los pequeños comerciantes llegaban nerviosos, pedían descuentos y necesitaban que les explicaran todo 3 veces. Esos merecían paciencia calculada y contratos con letra pequeña que protegieran los márgenes de la empresa. Y luego estaban los soñadores. Gente como Sebastián que llegaba con esperanzas desproporcionadas y recursos insuficientes. Esos merecían una lección rápida sobre su lugar en el mundo. Montero no se consideraba cruel, se consideraba realista. El negocio era así. Había niveles y cada quien debía conocer el suyo. Además, tenía razones adicionales para ser selectivo. Durante los últimos 2 años había desarrollado un arreglo lucrativo con ciertos proveedores. Sobrefacturaba algunos componentes, ajustaba márgenes en reparaciones y dividía las ganancias extra con sus contactos. No era algo de lo que se sintiera orgulloso exactamente, pero tampoco perdía el sueño por ello. Todos hacían lo mismo, decía, cuando la conciencia susurraba demasiado fuerte. El sistema funcionaba mientras mantuviera control total sobre quién compraba qué y bajo qué condiciones. Un tipo como Sebastián representaba un riesgo. Podría hacer preguntas incómodas, revisar cada línea del contrato o peor aún tener conexiones que Montero desconociera. Era más simple descartarlo desde el principio. Montero deslizó una carpeta a través del escritorio con gesto casual. Sebastián la abrió y comenzó a revisar los números. El precio por camión era 30% superior al promedio del mercado. Lo supo de inmediato porque había pasado las últimas semanas memorizando especificaciones, costos y condiciones de al menos 6 distribuidores. Las condiciones de financiamiento eran peores aún. Tasa de interés elevada, penalizaciones por prepago, cláusulas que transferían todos los riesgos al comprador. Era el tipo de contrato diseñado para atrapar, no para facilitar. Sebastián levantó la vista. Estos precios están por encima del mercado. Montero sonrió con paciencia exagerada. Es que estos no son camiones comunes, amigo. Son unidades premium con garantía extendida, soporte técnico especializado y respaldo de fábrica. Usted está pagando tranquilidad. Sebastián no discutió. Había aprendido hacía mucho que discutir con gente como Montero era perder tiempo. En cambio, hizo preguntas específicas sobre plazos de entrega, certificaciones y mantenimiento incluido. Con cada pregunta, la sonrisa de Montero se tensaba apenas un poco. No esperaba que este hombre conociera términos técnicos o supiera qué documentos solicitar. Ajustó su estrategia. Mire, le voy a ser honesto. Tengo 3 empresas esperando estos camiones. Gente seria con liquidez inmediata. Si usted realmente está interesado, necesito señal del 50% hoy y el resto en 72 horas. De lo contrario, no puedo reservarlos. Era una mentira a medias. Había interesados, pero ninguno con urgencia real. La táctica de presión era estándar. Funcionaba con el 90% de los clientes pequeños.
Los hacía dudar, revelaba sus limitaciones y finalmente los enviaba a buscar opciones más baratas, mientras Montero cerraba con compradores grandes que pagaban sin regatear. Sebastián cerró la carpeta lentamente. Necesito verificar algunos detalles. Vuelvo mañana. Montero se recostó en su silla con expresión de quien ya lo había visto todo. Claro, amigo, pero mañana el precio puede cambiar. La demanda es alta. Sebastián asintió sin prisa. Se puso de pie, estrechó la mano del gerente con firmeza tranquila y salió de la oficina. Los vendedores lo observaron cruzar el salón con sus botas polvorientas y su camisa de trabajo. Uno de ellos murmuró algo y el otro rió quedamente. Montero los llamó con un gesto. «Ese no vuelve», dijo mientras archivaba la carpeta. «Y si vuelve, no tiene con qué comprar. Márcalo como descartado». Sebastián condujo en silencio durante 20 minutos hasta llegar a un pequeño taller mecánico en las afueras. El edificio de lámina y concreto no impresionaba a nadie, pero dentro se guardaban secretos que habían construido fortunas y salvado empresas. Ese taller era el cuartel general de su operación modesta pero sólida. Allí trabajaban sus mecánicos de confianza, hombres que conocían cada tornillo de cada camión que había pasado por las manos de Sebastián durante 3 décadas. Lo recibió Roberto, su socio silencioso y amigo, desde los tiempos en que ambos manejaban para terceros, ganando centavos por kilómetro. Roberto había perdido una pierna en un accidente hacía 15 años, pero su mente para la logística era más afilada que nunca. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras limpiaba grasa de sus manos. Sebastián negó con la cabeza. «Quiere cobrarnos el doble y tratarnos como idiotas». Roberto soltó un suspiro cansado. «Siempre es lo mismo con esos tipos. Creen que porque no usamos corbata no sabemos sumar». Sebastián se sentó en un banco de trabajo y miró los camiones viejos que estaban siendo reparados. Cada uno representaba una historia. Familias alimentadas, hijos que fueron a la universidad, casas que se construyeron ladrillo a ladrillo. No le importaba la humillación personal. Había soportado cosas peores. Pero este contrato era diferente. No se trataba solo de él. Hacía 2 meses la constructora regional había publicado una licitación para transporte de materiales. Sebastián estudió los términos, consultó con Roberto, calculó riesgos y presentó una oferta ajustada pero honesta. Contra toda probabilidad, ganaron. Compitieron contra empresas 3 veces su tamaño con flotas modernas y respaldo financiero. Pero Sebastián tenía algo que ellos no tenían. Conocía cada carretera, cada pueblo, cada estación de pesaje entre la costa y las montañas. Conocía a los choferes confiables, sabía dónde conseguir repuestos en emergencias y tenía reputación de cumplir siempre. La constructora valoró eso. Le dieron el contrato con una condición. Debía tener 10 camiones operativos antes del inicio de obra. Sus 3 camiones actuales no eran suficientes. Necesitaba 7 más. Por eso había vendido 2 de los viejos, liquidado ahorros y conseguido un préstamo que comprometía su casa. No era ambición, era supervivencia. Y más importante, era responsabilidad con la gente que confiaba en él. 25 familias esperaban que esto funcionara. 25 razones por las que Sebastián no podía permitirse fallar. Roberto interrumpió sus pensamientos. «Hay otros distribuidores». Sebastián asintió. «Lo sé, pero el tiempo se agota, y si todos son como Montero vamos a tener problemas». Al día siguiente, Sebastián regresó al concesionario como había prometido. Esta vez llevaba consigo a Roberto, que insistió en acompañarlo. «Necesitas testigo», dijo con esa practicidad que lo caracterizaba. Montero los recibió con la misma sonrisa profesional, pero sus ojos se endurecieron al ver a Roberto. 2 personas significaban que el asunto se estaba complicando más de lo que esperaba. Los invitó a pasar con gesto amplio, como si les hiciera un favor. Sebastián fue directo al punto. «Revisé el contrato con mi equipo legal. Hay varias cláusulas que necesitan ajustarse». Montero arqueó una ceja. «Equipo legal». La frase sonaba absurda viniendo de un hombre con botas polvorientas. «Mire, amigo, nuestros contratos son estándar, aprobados por abogados especializados.
No hay nada que ajustar. Roberto intervino sacando una libreta. Cláusula 7.3. Transfiere responsabilidad por defectos de fábrica al comprador. Eso contradice la garantía que usted mencionó ayer. Montero sintió un destello de irritación. Son tecnicismos. En la práctica nosotros respondemos por todo. Sebastián mantuvo la calma. Entonces no habrá problema en modificar la cláusula para que refleje eso por escrito. El gerente cambió de táctica. Miren, les voy a ser franco. Ustedes parecen buenas personas trabajadoras honestas. Pero este negocio requiere cierto nivel de capital y experiencia. No quiero que se metan en problemas comprando algo que no pueden manejar. Es un consejo de amigo. Roberto se inclinó hacia adelante. Tenemos el capital, tenemos la experiencia y tenemos el contrato que justifica la compra. Lo que no tenemos es paciencia para juegos. Montero sintió que el control se le escapaba. Se puso de pie con expresión severa. No sé qué les hace pensar que pueden venir aquí a exigir condiciones. Hay niveles en este negocio. Ustedes están acostumbrados a talleres y caminos de tierra. Esto es otra cosa. Sebastián se mantuvo sentado mirando al gerente sin parpadear. Hemos movido más carga en 10 años que este concesionario en 20. Conocemos el negocio mejor que usted. Solo queríamos comprar camiones. Pero si prefiere perder la venta por orgullo, es su decisión. La habitación quedó en silencio. Los vendedores que observaban desde afuera sintieron la tensión atravesar las paredes de vidrio. Montero apretó la mandíbula. Creo que esta reunión terminó. Sebastián se puso de pie lentamente. De acuerdo. Gracias por su tiempo. Salieron del concesionario bajo la mirada despectiva de Montero y las sonrisas burlonas de los empleados. Roberto murmuró mientras caminaban hacia la camioneta. Ese tipo no tiene idea con quién está tratando. Sebastián abrió la puerta y subió. Mejor así. Durante los siguientes 3 días, Sebastián visitó otros 2 concesionarios. En ambos recibió el mismo trato. Miradas condescendientes, propuestas infladas y la clara sensación de que no lo tomaban en serio. No era solo Montero. Era un sistema completo diseñado para mantener a cierta clase de personas en su lugar. Regresó al taller cada noche más callado que de costumbre. Marta, su esposa, notó la tensión en sus hombros, la forma en que miraba los documentos del contrato, como si fueran un peso físico. Una noche mientras cenaban, ella puso su mano sobre la de él. «Vas a encontrar la forma», le dijo. «Siempre lo haces». Sebastián asintió, pero no respondió. Al 4.º día recibió una llamada de la constructora. El ingeniero a cargo le preguntó sobre el estado de los camiones. Sebastián respondió con honestidad controlada. «Estamos en proceso de adquisición. Todo va según lo planeado». Cuando colgó Roberto, lo observó desde el otro lado del taller. «Mentiste». Sebastián guardó el teléfono. «Compré tiempo». Roberto se acercó limpiándose las manos. «Tengo una idea. Puede que no te guste». Sebastián lo miró con curiosidad. Roberto explicó. «Hay un distribuidor en la capital, más grande que todos estos juntos. No te van a conocer, no van a subestimarte porque serás uno más entre cientos de clientes. Pero necesitas ir con todo. Documentos en orden, propuesta formal, capital demostrado. Nada de improvisación». Sebastián consideró la opción. Significaba un viaje de 6 horas, arriesgar el último capital que les quedaba y apostar todo a una sola carta. Si fallaba, no habría plan B. Pero Roberto tenía razón. Quedarse jugando el juego de Montero era perder tiempo que no tenían. Esa noche, Sebastián preparó cada documento, cada certificado, cada prueba de solvencia que poseía. Revisó proyecciones financieras, verificó referencias y preparó una presentación simple pero sólida. No iba a mendigar. Iba a demostrar que era un comprador serio que merecía ser tratado como tal. Al día siguiente, antes del amanecer, subió a su camioneta y tomó la carretera hacia la capital. Roberto se quedó a cargo del taller con instrucciones claras. Si algo pasa con el contrato, dilata todo lo que puedas. Mientras conducía bajo el cielo que clareaba lentamente, Sebastián pensó en todas las veces que había sido subestimado. En la escuela por ser hijo de campesinos.
en sus primeros trabajos por no tener educación formal, en cada negociación por no hablar con elocuencia ni vestir trajes caros. Había aprendido a convivir con eso, a usarlo incluso como ventaja. La gente que lo subestimaba bajaba la guardia, revelaba sus intenciones reales y cometía errores. Montero había cometido el error de creer que el silencio era debilidad. Pronto descubriría lo contrario. Lo que Rafael Montero no sabía sobre Sebastián Mora podría llenar libros. No sabía que Sebastián había comenzado como ayudante de camión a los 17 años, durmiendo en cabinas prestadas y comiendo lo que podía permitirse. No sabía que había ahorrado cada centavo durante una década hasta comprar su primer camión destartalado que reparó con sus propias manos. No sabía que Sebastián había sobrevivido la crisis económica del 98, cuando empresas grandes quebraron y transportistas se suicidaron porque perdieron todo. Sebastián había sobrevivido reduciendo gastos, trabajando triple y manteniendo su palabra incluso cuando dolía. No sabía que los choferes de toda la región conocían a Sebastián Mora y lo respetaban. Que cuando alguien necesitaba consejos sobre rutas, permisos o mecánica, llamaba a Sebastián. Que las autoridades de tránsito lo saludaban por su nombre porque en 35 años nunca había intentado sobornarlas. No sabía que el banco que le había dado el préstamo lo hizo sin garantías adicionales porque el historial de Sebastián era impecable. Ni un pago atrasado en 20 años, ni una promesa rota. El gerente del banco había dicho: si todos mis clientes fueran como usted, no necesitaría abogados. No sabía que Sebastián había asesorado gratuitamente a docenas de pequeños transportistas, ayudándolos a entender contratos, evitar fraudes y construir negocios sostenibles. Que había un grupo informal de empresarios modestos que se reunían cada mes en el taller de Roberto para compartir información y apoyarse mutuamente. Que ese grupo movía más dinero del que Montero imaginaba. No sabía que el silencio de Sebastián no era ignorancia, sino disciplina. Que había aprendido hacía mucho que hablar de más revela debilidades y escuchar revela oportunidades. Que observar cómo la gente trata a quienes considera inferiores dice más sobre su carácter que cualquier currículum. No sabía que Sebastián tenía conexiones reales, no del tipo que se exhiben en cenas de gala, sino del tipo que se construyen con años de confianza mutua. Conocía mecánicos que podían conseguir repuestos imposibles en horas. Conocía despachantes que agilizaban trámites trabados. Conocía inspectores que certificaban unidades con rigor profesional, no con favores. Y sobre todo no sabía que Sebastián había tomado una decisión silenciosa pero definitiva esa mañana cuando salió del concesionario por segunda vez. No iba a darle a Montero el placer de verlo fracasar. Iba a conseguir los camiones de otra forma y luego simplemente seguir adelante con su vida. Sin venganza, sin rencor. Solo resultados. Esa era la diferencia entre hombres como Montero y hombres como Sebastián. Montero necesitaba que otros perdieran para sentirse ganador. Sebastián solo necesitaba cumplir su palabra. Rafael Montero cometió su error 3 días después de que Sebastián visitara su oficina por última vez. Un cliente importante, un empresario de la construcción con quien Montero había hecho negocios durante años, llegó buscando financiamiento para 5 camiones. Montero preparó su propuesta habitual con los márgenes inflados y las cláusulas protectoras que siempre usaba. Pero esta vez, el cliente llegó acompañado de su nuevo asesor financiero, un hombre joven con maestría en finanzas que revisó el contrato con atención quirúrgica. Detectó las inconsistencias en menos de 1 hora. Estas cláusulas no son estándar, señaló con voz calmada. Y estos precios están 30% por encima del mercado. Montero intentó su táctica habitual. Son unidades premium con servicios adicionales. El asesor lo interrumpió. He revisado 6 distribuidores esta semana. Ninguno cobra estos precios ni impone estas condiciones. O ajusta su propuesta o buscamos otras opciones. El empresario observaba la escena con expresión neutra. Había confiado en Montero durante años, pero los números no mentían. Montero sintió pánico. Necesitaba esa venta. Los últimos 2 meses habían sido lentos, y su jefe corporativo estaba presionando por resultados.
Aceptó reducir precios y modificar cláusulas comprometiéndose a márgenes que apenas cubrían costos. Perdió dinero en la operación, pero peor aún, perdió credibilidad. El empresario salió del concesionario con sus camiones, pero nunca volvió a confiar en Montero. Y en los círculos pequeños de negocios regionales, la confianza perdida viaja rápido. Pero el verdadero error vino después. Montero, frustrado por la pérdida de margen, intentó recuperar dinero por otro lado. Infló una factura de reparación para un cliente que había comprado camiones 6 meses atrás. Era una práctica que había usado decenas de veces sin consecuencias. Esta vez el cliente era contador. Revisó cada línea, detectó el sobreprecio y exigió explicaciones. Montero inventó una excusa técnica sobre piezas especiales y mano de obra certificada. El contador no discutió, simplemente pagó la factura y se fue. Pero presentó una queja formal ante la casa matriz del concesionario, adjuntando análisis detallado de precios de mercado y evidencia de sobrefacturación. La queja llegó al escritorio del director regional, quien ya había recibido otras señales preocupantes sobre las prácticas de Montero. Llamó a auditoría. Los auditores llegaron sin previo aviso una mañana de martes. Pidieron acceso a contratos, facturas y registros de los últimos 2 años. Montero intentó controlar la situación, pero los números hablaban por sí mismos. Márgenes inconsistentes, facturas alteradas, pagos a proveedores, fantasma. No era masivo, pero era sistemático. Suficiente para levantar banderas rojas. El director regional lo citó a una reunión. Montero llegó con traje impecable y confianza forzada. Salió 1 hora después pálido y silencioso. Había sido suspendido mientras se completaba la investigación. No fue despedido todavía, pero el mensaje era claro. Su era de control absoluto había terminado. La noticia de la suspensión de Montero circuló rápido por los círculos comerciales de la región. En un café cerca del centro, un grupo de empresarios pequeños comentaba el asunto con mezcla de satisfacción y cautela. Uno de ellos había sido cliente del concesionario y conocía bien las tácticas del gerente. Era cuestión de tiempo, dijo mientras removía su café. Tipos así siempre se creen intocables hasta que alguien revisa los números. Otro empresario mencionó casualmente que había oído sobre un transportista que había rechazado una oferta abusiva de Montero días antes de que comenzara la auditoría. No recordaba el nombre, pero sí que el tipo había salido del concesionario sin discutir y aparentemente había conseguido sus camiones en otro lado. Un tercero interrumpió. Mora, Sebastián Mora. Yo lo conozco. Trabajó con mi hermano hace años. Ese hombre es serio. Si Montero lo trató mal, cometió un error. Los demás asintieron, aunque ninguno estableció conexión directa entre la visita de Sebastián y los problemas de Montero. No hacía falta. En comunidades pequeñas, las coincidencias rara vez son accidentales. Mientras tanto, en la capital, Sebastián había cerrado su trato. El distribuidor grande lo había tratado con profesionalismo impersonal, pero efectivo. Revisaron su documentación, verificaron su solvencia y en 48 horas prepararon un contrato justo. 10 camiones, entrega escalonada durante 2 semanas, condiciones de pago razonables y garantías reales. Sebastián firmó sin dramatismo, pagó la señal y regresó a su ciudad con la certeza tranquila de quien ha cumplido una tarea difícil. No sabía nada sobre Montero ni le importaba. Roberto lo recibió en el taller con una sonrisa amplia. «Lo lograste». Sebastián asintió. Ahora empieza el trabajo real. Durante la semana siguiente, los camiones comenzaron a llegar. Cada uno fue revisado meticulosamente por Roberto y el equipo de mecánicos. Ajustaron frenos, calibraron motores y verificaron cada sistema. Los choferes contratados pasaron por entrenamiento estricto. Sebastián no dejaba nada al azar. El día anterior al inicio de obras, Sebastián condujo hasta la constructora para la inspección final. El ingeniero a cargo revisó la flota completa, verificó permisos y certificaciones. Todo estaba en orden. «Perfecto», dijo estrechando la mano de Sebastián.
Sabía que podía confiar en usted. Sebastián solo asintió. Mientras regresaba al taller esa tarde, recibió una llamada de un viejo amigo que trabajaba en ventas de maquinaria. Oye, ¿escuchaste lo de Montero del concesionario? Lo suspendieron por fraude. Sebastián escuchó la historia completa sin interrumpir. Cuando su amigo terminó, solo dijo qué lástima y cambió de tema. No sentía alegría por la caída de Montero. No sentía venganza satisfecha ni justicia poética. Sentía nada. Montero era irrelevante para su vida. Había sido un obstáculo temporal que se resolvió buscando otro camino. Eso era todo. La investigación sobre Rafael Montero se extendió durante 3 semanas. Los auditores descubrieron un patrón claro de sobrefacturación que abarcaba 18 meses. No eran cantidades escandalosas, pero sí consistentes. Suficiente para que la casa matriz tomara decisiones. Montero fue formalmente despedido. La notificación llegó por correo certificado sin ceremonia ni explicaciones elaboradas. Violación de políticas de integridad comercial, decía el documento. Terminación con causa, sin indemnización. Su reputación en la industria colapsó en días. Los contactos que cultivó durante años dejaron de responder llamadas. Los proveedores con quienes tenía arreglos bajo mesa se distanciaron rápidamente. En círculos empresariales, su nombre se convirtió en ejemplo de lo que no hacer. Intentó conseguir posiciones similares en otras empresas, pero las verificaciones de referencias siempre terminaban igual. Buen vendedor, decían sus antiguos colegas con tono cuidadoso, pero tuvo problemas de cumplimiento. La frase era suficiente para cerrar puertas. Su esposa notó el cambio. Los trajes caros empezaron a parecer disfraz. La confianza arrolladora se transformó en irritabilidad defensiva. Montero pasaba horas en su estudio revisando contactos, enviando currículums y recibiendo silencios o rechazos educados. Una tarde su esposa le sugirió que considerara empezar de nuevo en algo diferente. Tal vez algo más pequeño, más honesto. Montero la miró como si hubiera dicho algo absurdo. No voy a retroceder 20 años en mi carrera. Ella no respondió, pero algo cambió en su expresión. 3 meses después del despido, Montero aceptó una posición como vendedor común en un concesionario de autos usados al otro lado de la ciudad. Sin oficina privada, sin personal a cargo, sin poder. Respondía a un gerente 15 años menor que él y ganaba la mitad de lo que acostumbraba. El primer día llegó temprano intentando impresionar. El gerente joven lo recibió con cordialidad profesional. Aquí trabajamos diferente, le dijo. Sin atajos, sin promesas que no podamos cumplir. Los clientes merecen respeto sin importar cuánto gasten. Montero asintió sintiendo el peso de la ironía. Los vendedores que habían presenciado sus humillaciones públicas en el concesionario anterior ahora trabajaban en lugares similares. Uno de ellos se encontró con Montero en una convención de ventas. Intercambiaron saludos incómodos. El ex vendedor mencionó casualmente que había aprendido mucho observando a Montero. Aprendí cómo no tratar a la gente, dijo sin malicia. Me ayudó a ser mejor en esto. Montero intentó sonreír, pero la expresión no alcanzó sus ojos. Por las noches en su casa, ahora más modesta después de vender la anterior para cubrir deudas, Montero revisaba su carrera intentando identificar dónde había salido mal. En su mente construía narrativas donde él era la víctima, auditorías injustas, colegas envidiosos, clientes desagradecidos. Pero en momentos de honestidad brutal que llegaban cada vez con más frecuencia, recordaba rostros, personas a las que había tratado con desprecio, contratos que había manipulado, confianza que había traicionado por márgenes de ganancia insignificantes, y a veces, en esos momentos, recordaba al hombre de la camisa azul desteñida y las botas polvorientas, el que había dicho, me llevó los 10 camiones, y a quien él había ridiculizado públicamente. Nunca supo qué pasó con ese hombre, nunca preguntó, pero la imagen persistía como un recordatorio incómodo de que su capacidad de leer personas no era tan infalible como creía. Sebastián Mora nunca supo que Montero fue despedido. No porque no le llegara la información, sino porque cuando finalmente la escuchó,
ya no le importaba. Había estado demasiado ocupado cumpliendo el contrato más importante de su carrera. Los primeros 2 meses fueron brutales. Mover toneladas de material de construcción a través de carreteras montañosas bajo plazos estrictos requería coordinación perfecta. Sebastián personalmente supervisaba rutas, verificaba mantenimiento y resolvía problemas en tiempo real. Un camión se averió en medio de la nada a las 3 de la mañana. Sebastián condujo 2 horas con un mecánico y repuestos. Lo repararon al lado de la carretera bajo linternas y tuvieron la entrega lista antes del amanecer. La constructora notó la dedicación. El ingeniero jefe comentó con sus superiores que Sebastián era diferente. No promete lo imposible, decía, pero cumple lo posible siempre. Al 4.º mes, la obra iba adelantada en el cronograma. Los materiales llegaban cuando se necesitaban, no antes ni después. Los choferes de Sebastián conocían las rutas tan bien que optimizaban tiempos sin comprometer seguridad. 0 accidentes. 0 retrasos significativos. La constructora ofreció extender el contrato. Sebastián aceptó con una condición. Necesitaba contratar más personal. La empresa estaba creciendo más rápido de lo planeado y no quería comprometer calidad por ambición. La constructora respetó eso. Le dieron tiempo para reclutar y capacitar. Sebastián contrató 5 choferes nuevos, todos recomendados por empleados actuales. Los entrenó personalmente durante semanas antes de asignarles rutas críticas. Roberto manejaba la parte administrativa que se había vuelto compleja. Contratos, facturas, nóminas, permisos. Lo hacía con la misma meticulosidad que aplicaba a la mecánica. Nada quedaba al azar. Una tarde, mientras revisaban números en el taller, Roberto mencionó casualmente que había oído sobre la caída de Montero. Sebastián levantó la vista de los documentos. ¿Qué pasó? Roberto explicó lo que sabía. La auditoría, el despedido, la reputación arruinada. Sebastián escuchó sin expresión particular. Lástima, dijo finalmente. Roberto lo miró sorprendido. Lástima. El tipo te humilló. Sebastián se encogió de hombros. Nos retrasó 2 días. Nada más. Conseguimos los camiones de todas formas. El contrato se cumplió. Su problema no es mi victoria. Roberto sacudió la cabeza con algo parecido a admiración. No sé si eres santo o si simplemente no guardas rencores. Sebastián sonrió apenas. Guardar rencores es cargar peso muerto. Ya cargo suficiente. Cambiaron de tema y siguieron trabajando. Pero esa noche, mientras conducía a casa, Sebastián pensó en Montero por primera vez en meses. No sintió satisfacción por su caída, ni pena tampoco. Solo reconocimiento de un patrón que había visto repetirse durante décadas. Gente que construye poder sobre apariencias, descubre eventualmente que las apariencias no sostienen nada cuando la realidad las confronta. No era justicia divina ni karma. Era simple matemática. Las mentiras tienen costo. El abuso de poder tiene costo. Eventualmente, alguien revisa los números. Sebastián nunca había necesitado que Montero cayera para sentirse validado. Había validado su propio valor cumpliendo contratos, manteniendo empleos y durmiendo tranquilo cada noche, sabiendo que no debía disculpas ni explicaciones a nadie. 6 meses después del incidente en el concesionario, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era el director regional de la empresa que había despedido a Montero. Solicitaba una reunión. Sebastián aceptó sin hacer preguntas. Se encontraron en una cafetería neutral, territorio de nadie. El director era un hombre de 60 años con aspecto cansado pero ojos afilados. Agradeció a Sebastián por tomarse el tiempo. Señor Mora, dijo después de los saludos iniciales, estoy aquí porque nuestra empresa está implementando cambios. La situación con el señor Montero nos abrió los ojos sobre problemas sistémicos. Queremos hacer las cosas diferentes. Sebastián escuchó. El director continuó. Estamos buscando clientes que puedan ayudarnos a entender mejor las necesidades reales del sector transporte. No clientes grandes que negocian con casa matriz. Clientes como usted que conocen el negocio desde adentro. Sebastián bebió su café. ¿Qué necesitan exactamente?, el director explicó.
Querían crear un programa de consultoría donde transportistas experimentados asesoraran sobre productos, servicios y prácticas comerciales. Pagarían por el tiempo. No era trabajo de tiempo completo, solo reuniones trimestrales y retroalimentación honesta. Sebastián consideró la propuesta. ¿Por qué yo? El director sonrió con cansancio. Porque cuando revisamos el caso de Montero, su nombre apareció. Verificamos su historial. 35 años sin una sola queja formal. Eso es raro. Luego hablamos con gente de la industria. Todos dicen lo mismo. Sebastián Mora cumple su palabra. En este negocio, eso vale más que cualquier título. Sebastián no respondió inmediatamente. El director agregó algo más. Sé que Montero lo trató mal. Tengo el registro de su visita, las notas de los vendedores. Sé exactamente qué tipo de propuesta le hicieron. Sebastián lo interrumpió suavemente. Eso quedó atrás. El director asintió. Lo sé, pero quiero que sepa que no es así como queremos operar. Y necesitamos ayuda para asegurarnos de que no vuelva a pasar. Sebastián aceptó participar en el programa. No por venganza contra Montero ni por validación personal. Aceptó porque la propuesta tenía sentido y porque podría ayudar a otros transportistas a evitar el tipo de trato que él había recibido. Durante el año siguiente, Sebastián asistió a reuniones trimestrales. Revisó contratos, señaló cláusulas abusivas, sugirió mejoras en procesos de venta. El concesionario implementó varios de sus cambios. Los vendedores fueron entrenados para escuchar antes de hablar. Los contratos se simplificaron. Los precios se volvieron transparentes. No fue revolución. Fue mejora gradual. Pero funcionó. Las ventas a pequeños transportistas aumentaron. Las quejas disminuyeron. La reputación del concesionario mejoró lentamente. Sebastián nunca pidió crédito público por los cambios. Su nombre no aparecía en comunicados de prensa ni presentaciones corporativas. Le pagaban discretamente y eso era suficiente. Roberto le preguntó una vez si no le molestaba no recibir reconocimiento. Sebastián respondió con pregunta. El concesionario mejoró. Sí. Otros transportistas están siendo tratados mejor. Sí. Entonces funcionó. Roberto rió. Eres imposible. Sebastián se encogió de hombros. Soy práctico. Rafael Montero escuchó sobre los cambios en el concesionario a través de ex colegas que aún trabajaban en la industria. Le llegaban fragmentos de información. Nuevo programa de transparencia. Asesoría externa. Mejores prácticas. Cada noticia era un recordatorio de lo que había perdido. No solo el trabajo, sino la posibilidad de haber sido parte de algo mejor. Su vida había encontrado un equilibrio precario. Seguía vendiendo autos usados, ganando lo suficiente para sobrevivir, pero nada más. Su matrimonio se había deteriorado. No hubo drama ni escándalos, solo el desgaste lento de dos personas que descubren que tenían menos en común de lo que creían. Se separaron con educación fría. Su esposa se mudó a otra ciudad. Montero se quedó en un apartamento pequeño con muebles que sobrevivieron la venta de la casa grande. Por las noches bebía más de lo saludable y revisaba redes sociales observando las vidas de personas que alguna vez consideró sus iguales. Algunos habían prosperado, otros enfrentaban sus propios problemas. Todos seguían adelante. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontró una carpeta con el nombre de Sebastián Mora. Era el contrato que había preparado hacía casi 2 años. Los números inflados, las cláusulas abusivas, toda la arrogancia capturada en papel. Lo leyó con ojos diferentes. Vio con claridad dolorosa lo innecesario de todo. Podría haber ofrecido un trato justo. Habría ganado menos, pero habría ganado. Habría cerrado la venta, construido relación con un cliente sólido y evitado el inicio de la cadena que terminó destruyendo su carrera. Pero no. Había necesitado sentirse superior. Había necesitado que Sebastián supiera su lugar. Había confundido poder con valía. Tiró la carpeta a la basura, pero la imagen persistía. A veces fantasía sobre encontrarse con Sebastián. En esos escenarios imaginarios se disculpaba. Explicaba que había estado bajo presión, que el sistema lo había corrompido, que realmente lo sentía.
En algunos escenarios Sebastián aceptaba la disculpa. En otros lo rechazaba con desprecio merecido. Pero Montero sabía que ningún escenario ocurriría. Hombres como Sebastián no pierden tiempo con gente del pasado. Siguen adelante, construyen cosas y olvidan a quienes los subestimaron. No por generosidad, sino por irrelevancia. Eso dolía más que cualquier confrontación. Ser olvidado, ser irrelevante, ser una nota al pie en la historia de otra persona. Montero intentó reconstruirse. Asistió a terapia por algunos meses. Aprendió palabras nuevas como narcisismo, inseguridad y validación externa. Entendió intelectualmente sus errores. Pero entender no era lo mismo que cambiar. Los patrones estaban profundos. En su nuevo trabajo seguía juzgando a clientes por apariencias. Seguía sintiendo desprecio por gente que consideraba inferior. La diferencia era que ahora no tenía poder para actuar según esos impulsos. Estaba atrapado en una jaula de consecuencias, observando el mundo que pudo haber tenido si hubiera sido diferente. No mejor necesariamente, solo diferente. Un día recibió un correo de la casa matriz del concesionario donde había trabajado. Era una invitación a un seminario sobre ética comercial, dirigido a ex empleados que habían dejado la empresa en circunstancias problemáticas. Ofrecían capacitación gratuita y certificación que podría ayudar en futuras búsquedas de empleo. Montero leyó la invitación 3 veces. Sabía que era un gesto corporativo de relaciones públicas, pero también era una rama extendida, una posibilidad microscópica de redención. Borró el correo. No estaba listo. Quizás nunca lo estaría. Los 10 camiones que Sebastián había comprado se convirtieron en la columna vertebral de su empresa expandida. Durante los 2 años siguientes, agregó 8 camiones más, no de golpe, sino gradualmente, según contratos lo justificaban. Cada adquisición era calculada, cada expansión sostenible. La constructora que le dio el primer contrato grande se convirtió en cliente permanente. Recomendaron a Sebastián con otras empresas. Su reputación creció no por publicidad, sino por resultados consistentes. Entregaba a tiempo, respondía a emergencias, trataba bien a sus empleados. En una industria plagada de promesas rotas, eso lo distinguía. Los 25 empleados originales ahora eran 42. Choferes mecánicos, despachadores, personal administrativo. Sebastián conocía el nombre de cada uno, sus familias, sus preocupaciones. No por sentimentalismo, sino porque creía que un negocio era tan fuerte como la gente que lo operaba. Implementó beneficios poco comunes en el sector, entonces seguro médico extendido a familias, bonos por seguridad, no solo por productividad, días libres pagados. Los choferes no eran piezas intercambiables, eran profesionales que merecían respeto. Algunos competidores lo criticaban. «Estás mimando a tu gente», decían. «Van a volverse flojos». Sebastián respondía con datos. Menor rotación, menor ausentismo, 0 accidentes graves en 3 años. Los números hablaban. Los 10 camiones originales tenían significado especial. Roberto había sugerido pintar algo discreto en cada uno. Un pequeño símbolo que solo ellos entendieran. Sebastián había rechazado la idea inicialmente, pero Roberto insistió. «Tiene que haber algo que nos recuerde de dónde venimos». Finalmente acordaron algo simple. En la puerta del conductor de cada camión, una pequeña placa metálica grabada con un número del 1 al 10 y una frase: «Palabra cumplida». Los choferes preguntaban ocasionalmente qué significaba. Sebastián solo decía: «Es un recordatorio». ¿De qué preguntaban? «De que hacer las cosas bien siempre vale la pena», respondía. Los camiones transportaron de todo: cemento, acero, madera, maquinaria. Cruzaron desiertos, montañas y costas. Operaron bajo lluvia torrencial y sol brutal. Se desgastaron y fueron reparados. Algunos tuvieron que ser reemplazados eventualmente. Pero mientras funcionaron, cumplieron exactamente el propósito para el que fueron comprados. No eran símbolos. Eran herramientas, pero herramientas que representaban algo más grande. Representaban la decisión de no rendirse cuando puertas se cierran. Representaban buscar otros caminos cuando el obvio está bloqueado. Representaban que el carácter de una persona
no se mide por cómo reacciona a la victoria, sino por cómo responde a la humillación. Sebastián nunca filosofaba sobre esto en voz alta, pero lo vivía diariamente, y la gente que trabajaba con él lo absorbía por ósmosis. No había discursos motivacionales, ni placas con frases inspiradoras en las paredes del taller. Había trabajo duro, había respeto mutuo, había la satisfacción simple de ver un día terminado con todo entregado y todos en casa sanos. Roberto bromeaba a veces que deberían escribir un libro sobre su filosofía de negocios. Sebastián respondía que nadie lo leería. Además agregaba: toda la filosofía está en lo que hacemos, no en lo que decimos. Roberto asentía. Por eso funciona. Sebastián Mora cumplió 55 años sin celebración especial. Marta le preparó su comida favorita. Sus hijos llamaron desde donde vivían. Recibió mensajes de empleados y clientes. Fue un día normal, y eso le agradaba. El negocio había alcanzado un tamaño que requería decisiones sobre el futuro. Podía seguir creciendo. Había oportunidades. Contratos más grandes, expansión a otras regiones, quizás franquiciar el modelo. Pero Sebastián no tenía interés en construir un imperio. Tenía interés en mantener calidad, en dormir tranquilo, en conocer el nombre de cada persona que trabajaba para él. Decidió estabilizar en lugar de expandir. Rechazó 3 contratos grandes ese año porque habrían requerido comprometer principios. Uno implicaba plazos imposibles que forzarían a los choferes a manejar jornadas ilegales. Otro requería subcontratar parte del trabajo a empresas que Sebastián sabía que maltrataban empleados. El tercero ofrecía márgenes extraordinarios, pero venía de un cliente con reputación de no pagar a tiempo. Rechazó los 3. Roberto lo cuestionó solo en el último caso. «Es mucho dinero, Sebastián». Sebastián asintió. «Y muchos problemas». Roberto no insistió. Conocía a su socio. En cambio, enfocaron en optimizar lo que tenían. Mejoraron rutas. Actualizaron sistemas de mantenimiento. Invirtieron en capacitación. Pequeñas mejoras que acumuladas hacían diferencias significativas. Una tarde Sebastián recibió visita inesperada. Un joven de 26 años con expresión nerviosa y documentos en mano. Dijo llamarse Miguel y que estaba empezando en el negocio de transporte. Había comprado 2 camiones usados con préstamo familiar y conseguido su primer contrato, pero estaba abrumado por la complejidad de permisos, regulaciones y mantenimiento. «Me dijeron que usted ayuda a gente como yo», dijo Miguel. «No sé si es verdad, pero no tengo a quién más preguntar». Sebastián lo invitó a pasar. Pasaron 2 horas revisando documentos. Sebastián explicó qué permisos necesitaba, cómo mantener registros, qué errores evitar. No cobró por el tiempo. Al final le dio su número. «Llama si tienes problemas». Miguel agradeció efusivamente. Sebastián solo asintió. 2 meses después, Miguel llamó para avisar que había completado su primer contrato sin problemas. Quería pagar por la asesoría. Sebastián rechazó el pago. En cambio, pidió algo diferente. «Cuando alguien más joven que tú te pida ayuda, dásela. Eso es pago suficiente». Miguel aceptó. 5 años después, Miguel tenía 8 camiones y empleaba a 12 personas. Seguía llamando a Sebastián ocasionalmente, y cuando transportistas más jóvenes le pedían ayuda, la daba sin cobrar. El círculo se expandía silenciosamente. Sebastián nunca lo llamó mentoría ni programa de desarrollo. Simplemente era cómo se hacían las cosas. Roberto observaba estos intercambios con satisfacción. «Estás construyendo algo más grande que el negocio», decía. Sebastián respondía: «No estoy construyendo nada, solo comparto lo que aprendí». Roberto sacudía la cabeza. «Llámalo como quieras, pero la gente no olvida cuando alguien los ayuda sin esperar nada a cambio». Sebastián se encogía de hombros. «No lo hago para que me recuerden. Lo hago porque alguien lo hizo por mí hace 30 años». Esto era verdad. Cuando Sebastián empezaba, un mecánico viejo le había enseñado secretos del oficio gratis. Le había prestado herramientas. Le había conseguido su primer trabajo real. Ese hombre había muerto hacía una década. Sebastián había ido al funeral,
No había llorado públicamente, pero había sentido la pérdida profundamente. Ahora honraba esa memoria pasando el favor adelante. 4 años después del incidente en el concesionario, Sebastián tuvo que visitar ese lado de la ciudad por una reunión con un cliente. La cita terminó temprano. Mientras conducía de regreso, pasó frente al concesionario donde Montero había trabajado. Por impulso que no analizó demasiado, se detuvo. El lugar había cambiado. Nueva fachada, nuevos letreros. Entró. Un vendedor joven lo recibió con cortesía profesional. Sebastián explicó que solo estaba mirando. El vendedor asintió y le dio espacio. Sebastián caminó entre los camiones. Modelos nuevos, tecnología avanzada, precios exhibidos claramente. Notó que habían implementado varios de los cambios que él había sugerido en las reuniones de consultoría. Se sintió satisfecho sin necesidad de crédito. El gerente actual se acercó. Un hombre de 40 y tantos con expresión abierta. Le ofreció café. Sebastián aceptó. Conversaron brevemente. El gerente mencionó con orgullo que el concesionario había cambiado su enfoque. Ahora trataban a todos los clientes con el mismo respeto. Las ventas habían mejorado. Sebastián asintió. Es el camino correcto. El gerente lo miró con curiosidad. ¿Es usted Sebastián Mora? Sebastián confirmó sorprendido. El gerente sonrió. Yo trabajaba aquí cuando usted vino hace unos años. Era vendedor nuevo. Vi lo que pasó con Montero. Debo decir que me avergonzó. Sebastián no respondió. El gerente continuó. Después de que lo despidieron algunos de nosotros, tuvimos que decidir si queríamos seguir en este negocio o no. Yo casi renuncié. Pero la empresa cambió de verdad. Y en parte fue por su retroalimentación en el programa de consultoría. Sebastián había olvidado que sus sesiones habían incluido personal de ese concesionario específicamente. Pequeño detalle perdido entre docenas de reuniones. Solo hice algunas sugerencias, dijo. El gerente negó con la cabeza. Hizo más que eso. Nos mostró que se puede hacer negocios de manera diferente, que no hay que humillar a la gente para sentirse exitoso. Terminaron el café. Sebastián agradeció la hospitalidad y se fue. Mientras conducía, pensó brevemente en Montero. Se preguntó qué habría sido de él. La pregunta duró 30 segundos antes de que su mente se moviera a temas más relevantes. Esa noche durante la cena, Marta le preguntó por qué estaba tan callado. Sebastián sonrió. Solo pensaba. ¿En qué?, preguntó ella. En que a veces las cosas salen bien, respondió. Ella esperó más elaboración, pero no llegó. Conocía a su esposo. Sabía que procesaba el mundo de manera diferente a la mayoría. Sabía que para él el éxito no se medía en victorias sobre enemigos, sino en trabajo cumplido y gente cuidada. Esa misma noche, en el otro lado de la ciudad, Rafael Montero cenaba solo en su apartamento pequeño. Había vendido 3 autos esa semana, números decentes. Su gerente lo había felicitado, pero la felicitación se sentía vacía. Montero había aprendido a vivir con esa sensación de vacío. A veces bebía para ahogarla, a veces simplemente la soportaba. Nunca supo que Sebastián había visitado el concesionario ese día. Nunca supo que el negocio donde había ejercido poder ahora operaba bajo principios opuestos a los suyos. Nunca supo que había sido olvidado por el hombre que había intentado humillar. Porque el olvido no requiere conocimiento. Simplemente sucede cuando alguien decide que cierta persona o evento no merece espacio en su memoria. Sebastián no solía reflexionar sobre lecciones de vida. No era su estilo. Pero una tarde, mientras capacitaba a un grupo de choferes nuevos, uno de ellos hizo una pregunta que lo detuvo. «Señor Mora, ¿cómo sabe cuándo decir que no a un contrato?» Sebastián consideró la pregunta. Los choferes esperaban fórmula matemática o regla clara. Él les dio algo diferente. «Pregúntate 3 cosas», dijo. «Primero, ¿puedo cumplir sin mentir? Segundo, ¿puedo cumplir sin dañar a mi gente? Tercero, ¿puedo dormir tranquilo después de cumplir?» Si la respuesta a cualquiera es no, entonces el dinero no vale la pena. Los choferes asimilaron las palabras. Uno mayor con 20 años de experiencia en otras empresas asintió con conocimiento.
Ojalá todos los jefes pensaran así. Sebastián continuó. El dinero es importante. No soy idealista. Necesito pagar salarios, mantener camiones, sostener familias. Pero el dinero obtenido de manera equivocada siempre cobra su precio, tarde o temprano. Otro chofer preguntó qué pasaba con gente que no piensa así. Gente que engaña, abusa, se aprovecha. Sebastián se encogió de hombros. No es mi problema arreglarlos, es mi problema no convertirme en ellos. Los choferes guardaron silencio procesando. Sebastián agregó algo más. Van a encontrar gerentes que los traten como números, clientes que los insulten, gente que asuma que porque manejan camiones son menos. No pierdan energía odiándolos, simplemente sean mejores, hagan su trabajo bien, traten a otros con respeto, y cuando tengan oportunidad, ayuden a quien viene detrás de ustedes. La sesión terminó. Los choferes se dispersaron. Roberto, que había escuchado desde la puerta del taller, se acercó. Muy filosófico para tu estándar. Sebastián rió quedamente. Me estoy poniendo viejo. Roberto negó con la cabeza. Te estás poniendo honesto. Siempre has pensado así, pero antes no lo decías. Sebastián no discutió. Esa noche Roberto comentó algo más. Sabes, hay gente que cree que fuiste muy suave con Montero, que deberías haber hecho más cuando cayó. Sebastián lo miró confundido. ¿Hacer qué? No sé. Asegurarte de que nunca trabajara otra vez. Hablar públicamente de lo que hizo. Sebastián frunció el ceño. ¿Para qué? Ya enfrentó consecuencias. El sistema funcionó. No necesito pisar a alguien que ya está en el suelo para sentirme bien. Roberto asintió. Por eso la gente te respeta. Sebastián rechazó el cumplido con gesto. La gente me respeta porque entrego a tiempo y pago bien. Roberto insistió. No. Te respetan porque eres consistente. No cambias según te conviene. Eres el mismo con el poderoso y con el débil. Eso es raro. Sebastián cambió de tema, incómodo con la dirección de la conversación. Pero las palabras quedaron. Consistencia. No era algo que buscaba conscientemente. Era simplemente cómo elegía vivir. Porque mentir requiere memoria. Cambiar de cara según la audiencia requiere energía. Ser honesto y consistente era más simple. Requería menos esfuerzo a largo plazo. Esa era quizás la verdadera lección. Que la integridad no era sacrificio noble. Era eficiencia práctica. Que tratar bien a la gente no era debilidad sentimental. Era inversión inteligente. Que cumplir la palabra no era moralidad abstracta. Era construcción de reputación que abría puertas cuando más se necesitaban. 2 años más tarde, Sebastián asistió a una conferencia regional de transporte. No le gustaban estos eventos, demasiada charla vacía, pero Roberto lo convenció de ir. «Puedes hacer contactos útiles», insistió Roberto. Sebastián cedió. Durante un receso, se encontró conversando con un grupo de empresarios pequeños. Uno mencionó problemas con proveedores deshonestos. Otro habló de contratos manipulados. Un tercero compartió historia de humillación pública en una negociación. Las historias eran variaciones del mismo tema. Abuso de poder, desprecio por los pequeños, arrogancia disfrazada de profesionalismo. Sebastián escuchó sin comentar mucho. Finalmente uno del grupo le preguntó directamente: «¿Usted nunca ha tenido problemas así, señor Mora?» Sebastián pensó en Montero. La memoria había perdido filo con los años. Los detalles se habían difuminado. Quedaba solo la esencia. «He tenido problemas», respondió. «Todos los hemos tenido». El empresario insistió. «¿Pero cómo los maneja? ¿Qué hace cuando alguien lo trata mal injustamente?» Sebastián eligió sus palabras con cuidado. «No gasto energía en venganza. Busco otra solución. Y si alguien cae por su propio peso, no celebro, pero tampoco intervengo. No es mi trabajo juzgar. Es mi trabajo cumplir contratos y cuidar a mi gente». Un empresario joven con aspecto idealista objetó: «Pero alguien tiene que hacer que rindan cuentas. Alguien tiene que defender principios». Sebastián asintió. «De acuerdo.
Pero hay diferencia entre defender principios y perseguir personas. Yo defiendo principios operando según ellos, no destruyendo a quienes no lo hacen. Las consecuencias llegan solas. El grupo quedó en silencio considerando. Luego la conversación se movió a otros temas. Pero uno de los empresarios, un hombre mayor que había escuchado sin hablar, se acercó a Sebastián después. Su nombre era Antonio. Llevaba 30 años en el negocio. «Tengo algo para usted», dijo Antonio extendiendo una tarjeta. Sebastián la tomó. Era dirección de email. Antonio explicó: «Administro un foro informal. Empresarios de transporte que se ayudan mutuamente. Compartimos información sobre proveedores, advertimos sobre fraudes, recomendamos personal honesto. Nada formal pero útil. Creo que encajaría». Sebastián agradeció y guardó la tarjeta. Terminó uniéndose al foro. Durante los años siguientes participó ocasionalmente. Respondía preguntas, compartía experiencias, advertía sobre problemas que otros podrían evitar. Nunca usó el foro para hablar de Montero o venganzas personales. Esos temas no le interesaban. Le interesaba lo práctico. Años después, en una reunión presencial del grupo, Antonio mencionó algo. «¿Sabes, Sebastián, cuando te invité al foro no sabía tu historia completa? Luego alguien me contó sobre el incidente con Montero». Sebastián levantó la vista sorprendido. «¿Qué te contaron?». Antonio sonrió. «Que un gerente arrogante intentó humillarte, que no reaccionaste, que conseguiste lo que necesitabas de todas formas, y que cuando el gerente cayó, tú seguiste adelante sin mirar atrás». Sebastián se encogió de hombros. «No hay mucho que contar». Antonio negó con la cabeza. «Hay mucho que contar, pero no necesitas contarlo. Ya lo vives. Esa es la mejor enseñanza». Sebastián no supo qué responder. Cambió de tema, pero la frase quedó flotando. «Ya lo vives». Era extraño pensar que su forma de operar tan ordinaria para él pudiera ser extraordinaria para otros. No se sentía especial, solo se sentía consistente. Pero quizás eso era lo especial, la consistencia en mundo que recompensa oportunismo, la calma en industria que celebra agresión, el silencio en cultura que premia autopromoción. No era héroe, era simplemente hombre que había decidido hace décadas qué tipo de persona quería ser, y luego se aferró a esa decisión incluso cuando costaba. Sebastián Mora tiene ahora 60 años. Su cabello es completamente gris, pero su espalda sigue recta y sus manos firmes. La empresa de transporte opera con 30 camiones. Roberto se retiró hace 2 años, pero sigue apareciendo en el taller varias veces por semana, porque no sabe qué más hacer con su tiempo. Los hijos de Sebastián no continuaron el negocio, tomaron caminos diferentes, y él los apoya sin resentimiento. Uno es ingeniero civil, la otra es maestra. Ambos aprendieron de su padre no el negocio de transporte, sino algo más fundamental. Aprendieron que el carácter se construye en decisiones pequeñas repetidas miles de veces. Sebastián ha comenzado a planear sucesión. No venderá a corporación grande. Ha identificado 3 de sus choferes senior con potencial de gerencia. Está capacitándolos lentamente. Cuando se retire la empresa, pasará a ellos. No será regalo. Pagarán precio justo con financiamiento razonable, pero será oportunidad que nadie les habría dado de otra forma. De vez en cuando recibe noticias de gente de su pasado. El ingeniero de la constructora que le dio el primer contrato grande ahora dirige proyectos internacionales. Todavía envía saludos en Navidad. Miguel, el joven transportista que llegó pidiendo ayuda, ahora tiene 15 camiones y está ayudando a otros jóvenes exactamente como Sebastián lo ayudó a él. El concesionario donde Montero trabajó sigue operando bien. Sebastián dejó de asesorarlos hace 3 años cuando sintió que ya no necesitaban su perspectiva. El gerente actual le envió carta de agradecimiento y una placa que Sebastián guardó en un cajón sin exhibir. Nunca volvió a saber de Rafael Montero. No lo buscó. No preguntó. Montero se convirtió en lo que siempre debió ser. Un momento pasajero en una vida larga. Una lección sobre cómo no operar. Un recordatorio de que el poder sin carácter es frágil.
Los 10 camiones originales ya no existen. Fueron reemplazados por modelos más nuevos según cumplieron su vida útil. Pero las placas pequeñas con la frase "palabra cumplida" fueron transferidas a los camiones nuevos. Se convirtieron en tradición de la empresa, algo que identifica los vehículos más allá de logos corporativos. Una tarde reciente, Sebastián estaba en el taller supervisando mantenimiento cuando un joven llegó preguntando por trabajo. Tenía 19 años, expresión nerviosa y manos que mostraban trabajo duro. Sebastián lo entrevistó personalmente. No había vacantes, pero algo en el joven le recordó a sí mismo 4 décadas atrás. Lo contrató como aprendiz de mecánico. El joven agradeció efusivamente. Sebastián solo asintió. 2 semanas después, Roberto comentó sobre la contratación. No necesitábamos otro mecánico. Sebastián se encogió de hombros. Necesitábamos alguien con hambre de aprender. Roberto sonrió. Sigue siendo el mismo. Sebastián no respondió. Miró los camiones saliendo del taller hacia sus rutas. Cada uno llevaba carga diferente, iba a destinos diferentes, pero todos compartían algo invisible. Estaban operados por gente que sabía que alguien confiaba en ellos, que su trabajo importaba, que errores tendrían consecuencias, pero esfuerzo honesto sería valorado. Esa era su verdadera victoria sobre Montero. No que el gerente arrogante hubiera caído, sino que Sebastián había construido algo que funcionaba según principios opuestos, donde la dignidad no dependía de títulos, donde el respeto se ganaba con acciones, no con intimidación, donde el silencio no significaba debilidad, sino control. Montero había necesitado humillar para sentirse importante. Sebastián había construido importancia real sin humillar a nadie. Esa era toda la diferencia. Y mientras el sol se ponía sobre el taller, Sebastián pensó en la frase que alguna vez había dicho con voz tranquila frente a un gerente que se burlaba. Me llevo los 10 camiones. No había sido amenaza ni fanfarronería. Había sido simple declaración de intención. Y la había cumplido. Como cumplía todo, con constancia silenciosa y dignidad inquebrantable. El tipo de victoria que no necesita testigos para ser real.